Con ustedes el profesor Orlando Araujo Fontalvo. Bueno, muchas gracias al profesor Juan Manuel Ruiz por invitarme a participar en este importante evento, al profesor Rubén Maldonado por su generosa presentación. Y bueno, como este es un encuentro de filosofía y estudios literarios, pues ya era tiempo de presentar los estudios literarios. Yo voy a leerles un trabajo en donde me ocupo esencialmente de 4 autores. El primero de ellos, García Márquez, todos vinculados a la problemática del tiempo, de la historia, de la memoria. Primero es Gabo, después Germán Espinosa, ¿verdad? 2 escritores del Caribe y del mundo. Un tercer escritor que es el poeta, ensayista y ahora novelista William Ospina, tolimense. Y finalmente, digamos muy rápido, el escritor argentino Juan José Saer, ¿no?, que conocí gracias a mi maestro y amigo, el profesor Julio Premat. Entonces, comienzo, ¿no? La revisión de la modernidad que propone García Márquez en 100 años de soledad conduce al cuestionamiento del discurso histórico institucional de América Latina, una voz oficial que ha servido más para edificar silencios que para develar el rostro oculto de nuestra identidad. Parece un lugar común hablar de los vínculos entre la historia y la literatura en un continente cuyo imaginario inauguran el diario del almirante y las crónicas del descubrimiento y de la conquista. Los hilos de una y otra disciplina se confunden una y otra vez en un tejido híbrido que no permite discernir dónde empieza la una y dónde termina la otra. De hecho, la novela latinoamericana ha encontrado en la historia el caldo propicio para asegurarse una voz inconforme, no degradada, una suerte de contradiscurso histórico para el conocimiento y la interpretación de una realidad sui generis. Con una sugestiva argumentación que oscila entre Foucault y Bakhtin, Roberto González Echevarría sostiene que en 100 años de soledad, más que una novela histórica, es una ficción de archivo, un particular tipo de obra cuya producción de sentido depende de lo que él ha dado en llamar la entidad del archivo. Según él, las leyes coloniales establecieron la estructura de las relaciones entre la narrativa latinoamericana y los discursos dominantes, toda vez que suponían un control sobre la escritura y el conocimiento. Sobre este particular, recuérdese que los inquisidores españoles prohibieron terminantemente que se publicaran o importaran novelas en las colonias hispanoamericanas con el argumento de que esos libros disparatados y absurdos podían ser perjudiciales para la salud espiritual de los indios. Por esta razón, durante 300 años, los hispanoamericanos solo leyeron ficciones de contrabando. Mario Vargas Llosa ha dicho en repetidas ocasiones que quizá los inquisidores españoles fueron los primeros en percatarse del peligro que entrañaban las propensiones sediciosas de la ficción. Vivir las vidas que uno vive es fuente de ansiedad, de rebeldía frente a lo establecido. Resulta comprensible entonces que España desconfiara de la literatura y la sometiera a todo tipo de censuras. Como dice el novelista peruano, salir de sí mismo, ser otro, aunque sea ilusoriamente, es una manera de ser menos esclavo y de experimentar los riesgos de la libertad. Ahora bien, las ficciones de archivo, cuya más prominente manifestación sería 100 años de soledad, son novelas que intentan hallar la clave tanto de la cultura como de la identidad latinoamericana. Una de las principales características de ese tipo de novelas es que privilegian el lenguaje literario. Las ficciones de archivo no pretenden otra cosa que ser buena literatura y no otra forma de discurso hegemónico. Este tipo de novelas no busca tumbar presidentes ni modificar regímenes. El propio García Márquez sostuvo que esa posición lo único que consiguió fue atiborrar las librerías con novelas ilegibles. Así pues, desprovistas de cualquier creencia pragmática en la eficacia de la literatura como forma directa de presión política, ese tipo de ficciones aspira más bien a cumplir una función similar a la que cumplió el mito en la sociedad primitiva. A causa de esto, estas obras terminan por resultar esencialmente míticas. En 100 años de soledad, por ejemplo, la preocupación principal es la búsqueda de una identidad que nos permita entender no solo de dónde venimos, sino también qué somos frente a otras identidades. En sus páginas se entreteje la axiología, la historia, el conocimiento y la política, en un fresco caríbico que procura, mediante la imaginación, construir una metáfora mítica del hombre latinoamericano.
No cabe duda que con esta ficción de archivo, García Márquez pretende dar una explicación del presente continental a partir de un discurso que ficcionaliza el pasado para hallar los orígenes sociohistóricos del conflicto. Este discurso, abro comillas, tendrá como función actualizar el pasado, reconstruirlo en su nueva significación y naturalizarlo para un nuevo grupo. Narrar la historia será entonces la función de organizar nuevas lecturas del pasado. Hasta ahí la cita. La palabra del poder se ve cuestionada y desautorizada por el poder de una nueva palabra, cuya meta es la reconstrucción del sujeto histórico de América Latina. Dicha reconstrucción, como ya señalé, se realiza mediante el mito. Es claro que en ella García Márquez reelabora una variada gama de mitos clásicos y bíblicos, tales como el diluvio universal, el paraíso, las 7 plagas, el apocalipsis y la proliferación de la familia. Se ha notado que algunos personajes de 100 años de soledad son reminiscencia de héroes míticos. José Arcadio Buendía es alternativamente Abraham, Moisés o Jacob, y Remedios la Bella, que sube al cielo en medio de sábanas blancas, sugiere la ascensión de la Virgen. En paralelo con el mito, la historia de América Latina se halla cifrada en el trasfondo argumental de 100 años de soledad. El descubrimiento y la conquista se llevan a cabo cuando José Arcadio Buendía y las familias primigenias fundan a Macondo. A pesar del aislamiento, la Arcadia parece pertenecer a una unidad política superior, situación que caracterizó a las ciudades latinoamericanas en el período colonial. Roberto González Echevarría señala que la llegada a Macondo de Apolinar Moscote y sus soldados descalzos es el comienzo de la era republicana, a la cual sigue el estallido de las guerras civiles y la emergencia obvia de los caudillos. La novela continúa con el periodo de injerencia y dominación neocolonial por parte de Norteamérica, que concluye precisamente con la matanza de los trabajadores de la United Fruit Company. Sobreviene el diluvio, un tiempo de decadencia y el viento apocalíptico que arrasa con Macondo al término de la novela. Como puede apreciarse, el periodo histórico de América Latina es narrado por un lenguaje que combina elementos míticos e históricos. Así, la historia y el mito convergen en el plano de los orígenes, lo que ofrece a García Márquez una inmejorable visión del pasado. Bien, es característica del archivo no solo la historia, sino también las mediaciones, es decir, documentos, que posibilitaron su narración. La existencia de un historiador interno que lee los textos, los interpreta, los escribe, y finalmente la existencia de un manuscrito inacabado que el historiador trata de completar. En el caso de 100 años de soledad, parece evidente que ese archivo plagado de libros y manuscritos, en donde alternativamente se cifra y descifra la historia, no puede ser otro que el cuarto de Melquíades, el ámbito gitano en donde el tiempo sufría tropiezos y accidentes y podía por tanto astillarse y dejar en un cuarto una fracción eternizada. Recuérdese que este cuarto tiene el tiempo de su dueño. Es aquí donde una serie de personajes tratan de descifrar los pergaminos hasta que finalmente el último Aureliano traduce en voz alta los manuscritos y desaparece junto con Macondo. La novela en diversas ocasiones sugiere que lo que ocurre en este cuarto es irrepetible, lo cual choca con la norma general de la ficción, que no es otra que las repeticiones. En otras palabras, el tiempo es circular en la novela, pero no en el cuarto de Melquíades. El archivo aparece para ser sucesivo y teleológico, mientras que el argumento de la novela es repetitivo y mítico. En este punto, quizás sea conveniente citar a Foucault, para quien el archivo no es, comillas, la suma de todos los textos que una cultura ha guardado en su poder como documentos de su propio pasado o como testimonio de su identidad mantenida. No entiendo tampoco por él las instituciones que en una sociedad determinada permiten registrar y conservar los discursos cuya memoria se quiere guardar y cuya libre disposición se quiere mantener. Cierro comillas. El archivo es más bien la ley de lo que puede ser dicho, el sistema que gobierna la aparición de los enunciados como acontecimientos singulares. Es lo que define el sistema de la enunciabilidad. Comillas, no tiene el peso de la tradición ni constituye la biblioteca sin tiempo ni lugar de todas las bibliotecas, como tampoco es el olvido que abre a cada palabra nueva el campo de ejercicio de su libertad.
entre la tradición y el olvido hace aparecer las reglas de una práctica que permite a la vez a los enunciados subsistir y modificarse regularmente. Es el sistema general de la formación y de la transformación de los enunciados. Cierro comillas. De este modo, a partir de una escritura disidente, aunque eminentemente literaria, contrapuesta al discurso hegemónico que ha institucionalizado la modernidad racionalista de Occidente, Cien años de soledad revisa, en términos de Foucault, el sistema general de la formación y de la transformación de los enunciados, lo que supone no solo un cuestionamiento de las leyes del pensamiento que han interpretado las circunstancias históricas de América Latina, sino sobre todo una transgresión de su sistema discursivo. García Márquez revela así las posibilidades e imposibilidades enunciativas, tanto de la historia como de la antropología, al tiempo que desconoce la ley de lo que puede ser dicho, esto es, el sistema dominante de la enunciabilidad. Cien años de soledad finalmente sugiere el problema de la objetividad de la historia, no solo en lo que concierne a la manipulación ideológica, sino también a la mediación que supone la interpretación de los acontecimientos. La cuestión es simple. Si el historiador edifica su trabajo sobre la base de una serie de hechos excluidos, del mismo modo es posible que muchos de los acontecimientos incluidos no hayan tenido lugar. Esto sin contar que donde hay discurso histórico hay narración, es decir, invención. Por esta razón, García Márquez no busca narrar el mundo, sino más bien narrativizarlo. Su objetivo no es mirar al mundo y relatarlo, sino construir un discurso que finja hacer hablar el mundo y hablar como relato. Para conseguirlo, el novelista tuvo que desandar sus pasos, evocar el canto de los juglares campesinos y descender providencialmente hasta la cara de palo de la abuela Tranquilina. Ese es entonces el primer asedio. Vamos rápido al segundo, que tiene que ver con Germán Espinosa y algunas consideraciones en relación con la fabulación de la historia. Autor de un considerable número de narraciones que han recibido por parte de la crítica el calificativo de novelas históricas, Germán Espinosa desconfía, sin embargo, de la pertinencia y la precisión de este apelativo que esconde más de una paradoja. Sabe que toda reflexión sobre el pasado, así sea el más remoto, no constituye cosa distinta que un intento laborioso por comprender la oscura maraña del presente. El pasado, por así decirlo, es apenas un artilugio del que se vale el escritor de ficciones históricas para intentar develar el rostro huidizo de su contemporaneidad. Porque según sus propias palabras, abro comillas, a cualquier lector, hablándole del pasado, es más fácil desmontarle sus prevenciones y transmitirle lo que deseamos acerca del presente. Cierro comillas. Cito a Espinosa, cierto público no comprende, según he logrado vislumbrarlo, el por qué un escritor se separa de su tiempo para explorar en épocas distantes. Ignora que es más fácil criticar, ironizar, satirizar lo actual, remitiendo al lector a tiempos lejanos, para así desmontar su guardia. Ignora además las ventajas que puede aportar cuando se trata de reflexionar sobre el destino humano, la perspectiva histórica. Aparte de sus muy estudiadas novelas históricas, que mañana tendremos también oportunidad de escuchar una ponencia sobre estas novelas de Germán Espinosa, el escritor colombiano cultivó a lo largo de los años el cuento histórico, o como él prefiere llamarlo, arqueológico. En todas sus narraciones, en que importe mucho la extensión o el retroceso del reloj, existe una búsqueda común, una pesquisa inquisitiva acerca de ese conjunto de causas y efectos de las que ha surgido, no sin una buena dosis de vanidad, el hombre moderno. La cuestión de fondo no es si Espinosa ubica la peripecia de sus creaciones en los orígenes del cristianismo, en la Cartagena de la Inquisición y los asedios piráticos, en la Europa del iluminismo, en las guerras independentistas latinoamericanas, en la Bogotá brumosa del siglo XIX o en el palenque épico de un monarca cimarrón. La mole que sustenta el recurso al pasado es sin la menor duda una legítima preocupación por el presente. Ya lo había dicho Juan José Saera, a quien me referiré en breve. Cito, no hay en rigor de verdad novelas históricas, tal como se entiende la novela cuya acción transcurre en el pasado y que intenta reconstruir una época determinada. Toda narración transcurre en el presente, aunque habla a su modo del pasado.
El pasado no es más que el rodeo lógico e incluso ontológico que la narración debe dar para asir, a través de lo que ya ha permitido la incertidumbre frágil de la experiencia narrativa, que tiene lugar del mismo modo que su lectura en el presente. La historia, en consecuencia, funciona como un marco propicio que facilita la reflexión acerca de cuestiones políticas, ideológicas y sociales. Es el albergue de la inferencia y de la experiencia, del cuestionamiento del discurso institucional. El discurso de la historia nutre la ficción de Spinoza al funcionar como un instrumento para la indagación y la comprensión de los complejos procesos de mestizaje e hibridación cultural operados en América Latina. Y esa posición es una apuesta hacia el futuro, es una actitud progresista. Pensar que el autor cartagenero es un nostálgico del pasado, alguien que piensa de manera un tanto ingenua que todo tiempo pasado fue mejor, es simplemente no comprender su obra, no comprender su proyecto. Cito: creer que toda preocupación por el pasado es una preocupación por la muerte es no entender el tiempo. El tiempo pasado contiene nuestras semillas, nuestras raíces, el esplendor de nuestros troncos, lo más vital que poseemos para vivirnos en el presente. En él está lo que realmente somos, brotado de lo que fuimos. En él está nuestra cara, en él nació la materia de los ojos con que miramos en el espejo nuestra cara. Hasta ahí. El objetivo de Germán Spinoza, visto de esta forma, se traduce en una revisión decidida del discurso histórico entreverado de protuberantes omisiones y mentiras oficiales, a partir de una escritura que se vale de la imaginación para reconstruir, actualizar y reinterpretar el pasado. La obra de Spinoza se esfuerza por focalizar lo que la historia no ha sabido ver, por narrar lo que su discurso heterónomo no ha podido o no ha querido contar. En este sentido, no cabe duda que la ficción histórica, abro comillas, ha funcionado en América Latina como una eficaz hermenéutica del pasado, que ha permitido al mismo tiempo una más honda comprensión de los avatares del presente continental. La obra literaria de Germán Spinoza propone asimismo una profunda reflexión sobre el concepto de nación a partir de la idea de una identidad mestiza, idea que por supuesto transgrede los límites tradicionales de la nación y vincula estrechamente los discursos de la ficción, de la historia y de la religión. Con toda claridad, la obra de Spinoza confronta desde diferentes momentos el discurso oficial de la historia, relativizándola, cuestionándola, desmintiéndola. Recurriendo a la parodia, a la ironía, a la desacralización, consigue construir lo que con toda razón Christoph Figueroa llama un universo textual donde la escritura no se limita a reproducir significados, sino, y sobre todo, a multiplicar sentidos. A través de él es posible problematizar estructuras mentales heredadas, confiar en la imaginación como forma de conocimiento, elaborar una conciencia estética capaz de propiciar afirmaciones personales y colectivas y reconstruir memorias culturales saturadas de opresiones y resistencias. Así pues, en estas incursiones al pasado hay una visión universal, cosmopolita y, como se ha mostrado, no poca crítica a las instituciones y a los hombres que han detentado el poder, que han forjado con sus decisiones, con sus actos y en muchas ocasiones con su fuerza el presente y el futuro de la especie. Ahí está, por supuesto, la religión con su poder milenario, con todas sus pequeñas y grandes miserias, la mezquindad y la vergonzosa ineptitud de la clase dirigente, la cuenta de cobro para la historia, para los discursos del poder, para la misma literatura o cuando menos para las sectas de marrulleros que se han dado a la tarea de controlarla, de amordazarla al extremo de, como ya hicieron con el carnaval, germen primigenio de la novela, reducirla a un epítome servil de la moda, la superficialidad y los dictámenes del mercado. Esos son los dos primeros asedios. Paso inmediatamente al tercero, que es William Ospina. En 2005, William Ospina publicó su primera novela y la nombró con el apellido de su personaje principal. Ursúa es sin duda una obra de largo aliento, una de esas raras novelas en las que el dominio de los recursos técnicos y la deslumbrante belleza del lenguaje priman sobre cualquier otra consideración. No obstante,
El germen de esta nueva novela histórica hay que rastrearlo en las crónicas de Indias, esas inacibles curiosidades que han atravesado el espacio y el tiempo en una suerte de metamorfosis textual que las ha llevado a ser percibidas, dependiendo del lector y sus circunstancias, como textos informativos, documentos oficiales, materiales históricos u obras de la más refinada ficción. Y en este punto resulta imposible no pensar en el almirante Colón maquillando sus cartas para financiar sus viajes sucesivos. ¿Cómo no percibir el enfado y la vehemencia autobiográfica de Bernal Díaz del Castillo escribiendo su historia verdadera de la conquista de Nueva España para que ningún capellán aparecido como López de Gómara le arrebatara la gloria al contar de oídas lo que él había vivido en carne propia? ¿Cómo no entrever las licencias literarias que se tomó el tesorero Cabeza de Vaca para escribir sus naufragios y describir su pesadilla? ¿Cómo no vislumbrar a Rodríguez Freile muerto de la risa narrando entre líneas los negocios turbios de Juana García y los deslices de doña Inés de Hinojosa, mientras los inquisidores españoles, convencidos, lo juraban ocupadísimo con los rigores científicos de la historia? Con esos mismos materiales ha forjado William Ospina su primera resignación, como diría Gabo, una novela con ribetes épicos que exhala poesía, erudición y talento. Pues bien, para entender mejor el propósito de esa novela, que se me antoja una nueva crónica de Indias, quiero empezar por la opinión siempre vigente de Aristóteles, para quien, abro comillas, la obra propia del poeta no es tanto narrar las cosas que realmente han sucedido, sino narrar las que podrían suceder, cierro comillas. En ese sentido, la función del autor de ficciones históricas no consiste en volver a contar lo que pasó, constreñido por la camisa de fuerza que supone el discurso heterónomo de la historia. Su función, si se quiere, es más autónoma y elevada, como lo explica el propio Ospina en una de sus entrevistas. Dice el novelista tolimense: mi esfuerzo es solo por ver lo no visto y por contar lo no contado. El historiador tiene una gran limitación y es que le está prohibido casi del todo imaginar. Se ve obligado a sujetarse a los documentos. Está limitado para la especulación. El novelista, por el contrario, tiene el privilegio de nutrirse de las investigaciones históricas y completar el cuadro con su imaginación. Sabe que en la realidad llueve y que los caballos relinchan, que el viento sopla, que las muchachas suspiran, que los hombres estornudan y escupen. Sabe que introducir esas cosas no solo no traiciona el relato, sino que lo hace vívido. Para el hombre común, la verdadera historia es la novela histórica, que aspira al rigor, pero que no anhela la verdad, sino solo la verosimilitud. Este esfuerzo del que habla William Ospina es precisamente el proyecto estético y narrativo de lo que se conoce como nueva novela histórica. El objetivo fundamental de este tipo de obras no es otro que la revisión del discurso histórico, plagado de silencios y mentiras oficiales, a través de una escritura que ficcionaliza el pasado y lo reinterpreta. El autor de Ursúa, por su parte, reconoce que su personaje, comillas, ha sido un instrumento para hacer un recorrido por el territorio de Colombia y para hacer una incursión en su pasado. La sorpresa mía es que el territorio es el mismo 5 siglos después y los hechos a menudo idénticos. Hasta ahí la cita. El tejido argumental de la novela se fundamenta precisamente en la reconstrucción ficcional de la vida del conquistador navarro Pedro de Ursúa, su temprano arribo al Nuevo Mundo en busca de aventuras, su ascenso vertiginoso y fortuito al poder, su lealtad a la corona y su pasión demente por la crueldad y la violencia, pero sobre todo su infinita sed de riquezas y su sueño siempre postergado de hacer morder el polvo al rey dorado de la laguna. Fiel al precepto de contar lo no contado, William Ospina rescata del silencio y del olvido la figura histórica de este feroz guerrero español del siglo XVI, cuya resignificación ficcional arroja un chorro de luz en las brumas del presente. Su historia de gobernador a los 17 años, su condición de espada implacable y obediente en las manos de un juez que violaba la ley, su imagen como el primer modelo de los guerreros que desde entonces no han abandonado a Colombia, lo hacen a mi ver más notable que Lope de Aguirre. Aguirre es un demente y un mero asesino, pero Ursúa representa a la vez la gallardía y la brutalidad de la conquista, esa contradictoria avanzada de civilización y barbarie, de elegancia y cinismo que fundó estas naciones.
Hasta ahí la cita de Ospina. En términos generales, los novelistas colombianos han privilegiado la colonia como cronotopo para sus ficciones históricas. Pocos habían descendido a las honduras brutales de la conquista, y menos aún con la disciplina investigativa y la gratificante clarividencia poética del nuevo narrador tolimense. No en vano afirma estar persuadido de la sentencia incontestable según la cual, abro comillas, los historiadores escriben libros de historia para que los escritores se los cuenten a la gente. Si se pudiera sintetizar en una sola frase la fórmula generadora de toda la novela, diría que no es otra que, abro comillas, hacer sentir el pasado con la eficacia del lenguaje de hoy. Además, aunque el narrador comienza advirtiendo, comillas, yo podría contar cada noche del resto de mi vida una historia distinta y no habré terminado cuando suene la hora de mi muerte, cierro comillas, y se llena la boca diciendo, muchos saben relatos fingidos y aventuras soñadas, pero las que yo sé son historias reales. No es menos cierto que el auténtico focalizador de muchas de esas historias no es él, sino el propio Ursúa, y entonces la pregunta con razón, ¿quién sabe cuántas cosas de las que me contó y que yo he repetido en estas páginas fueron imaginadas o alteradas por él? Lo que refuerza las premisas de los historiadores posmodernos que no pueden dejar de reconocer la enorme importancia de la invención del lenguaje en el discurso supuestamente objetivo y científico de la historia. Y por último, la memoria excéntrica en El Entenado de Juan José Saer. El Entenado, 1982, pertenece a ese depurado acopio de obras a las que difícilmente se les puede colgar una etiqueta, no porque ninguna le quede, sino más bien porque muchas parecen ajustarle. De entrada, sin embargo, resulta incuestionable su naturaleza histórica, pues su peripecia principal está basada en un hecho fidedigno, histórico, verificable, la expedición del navegante español Juan Díaz de Solís en el siglo XVI, que partiendo del puerto de Sanlúcar de Barrameda, supuso el descubrimiento del Río de la Plata. Sin embargo, es necesario aclarar en este punto que Saer descree de eso que hemos estado llamando en esta ponencia novela histórica. Para el autor argentino, este tipo de novelas no puede reconstruir ningún pasado. A lo sumo, alcanza apenas a construir una visión sesgada y muy particular del pasado. Abro comillas, cierta imagen o idea del pasado que es propia del observador y que no corresponde a ningún hecho histórico preciso. Cierro comillas. Por ello, las pocas líneas que leyó Saer sobre la historia del grumete Francisco del Puerto, a quien los indígenas retuvieron una década, constituyen apenas el germen de la novela, una suerte de pretexto para soltar las amarras de la ficción. La trama del Entenado, que entre otras cosas significa hijastro, se construye a partir de la figura anónima de un grumete cuyo desamparo y orfandad lo mueven al vaivén de las circunstancias y el azar. La novela es una auténtica Bildungsroman, en tanto recrea el aprendizaje y la formación axiológica del octogenario cronista, desde la precaria infancia hasta la vejez lúcida y memoriosa. El narrador es un viejo insomne de mano ajada y temblorosa que, como Bernal Díaz del Castillo, empuña la pluma muchos años después con el firme propósito de intentar justificar su azaroso paso por el mundo. Justamente es esa distancia espaciotemporal, cronotópica, diría el joven Bakhtin, la que le permite tanta lucidez, tanta reflexión sobre cuestiones fundamentales como el ser, la realidad, la historia, la ficción, el lenguaje o el olvido. En terminología lucasiana, podría afirmarse también que quien narra se halla en el preciso instante de la madurez viril, en el momento justo en que quizá por la inminencia de la muerte lo enigmático se torna diáfano, como si los misterios más herméticos pudieran de pronto ser explicados con la hondura y la certeza que deriva de la sencillez. El tiempo y la memoria son puntos cardinales en el Entenado, cuya estructura dicotómica se cimienta en un aquí y en un allá, en un ahora y en un entonces. La escritura y la memoria, el presente y el pasado, todo se entreteje en la conciencia de un narrador que 60 años después de los hechos, a la luz frágil de una vela, comillas, se empeña en materializar con la punta de la pluma las imágenes que le manda. No se sabe cómo, ni de dónde, ni por qué,
autónoma la memoria. Hasta ahí la cita. Más aún, en el paradójico propósito del anciano cronista subyace la firme convicción de que es vano todo intento de la historia por dar cuenta de, comillas, la fascinación incierta de lo visible, cierro comillas. Al discurso histórico, parece gritar la novela de Saer, le está reservado un estruendoso fracaso dada la naturaleza inacible de lo que se conoce como realidad. En su ensayo, El concepto de ficción, Juan José Saer sostiene que, abro comillas, el concepto mismo de verdad es incierto y su definición integra elementos dispares y aún contradictorios, cierro comillas. Del mismo modo, el lenguaje de los hombres resulta insuficiente, inapropiado, más apto para falsear que para expresar objetivamente la realidad. Mentira y narración son apenas dos de los muchos obstáculos que no logra sortear a plenitud la memoria. Abro comillas, porque en general la mentira se forja en la lengua y necesita para desplegarse abundancia de palabras. Por eso tal vez los mentirosos son tan... Bien, para terminar, la realidad es apenas un rudimento de la apariencia. Los recuerdos se moldean con el mismo barro de los sueños. De modo que en últimas la memoria histórica, según las palabras del narrador, comillas, viene de indicios inciertos, de recuerdos dudosos, de interpretaciones. Así que en cierto sentido también mi relato puede significar muchas cosas a la vez, sin que ninguna, viniendo de fuentes tan poco claras, sea necesariamente cierta. Sin embargo, a pesar de todas las limitantes que se han anotado respecto de un lenguaje que pudiera ser capaz de expresar la realidad, el olvido es sin duda el temor supremo para la intemperie de los hombres. Por ello, la intuición de los indios Colastiné y su consecuente, comillas, miedo de perderse en el amasijo anónimo de lo indistinto, cierro comillas. Mucho tiempo tardó el grumete en comprender la auténtica naturaleza de aquellos seres con los que compartió 10 largos años de su vida. Solo al borde del abismo, de la muerte, del olvido, pudo ver con claridad una idea que ya Borges había previsto en sus ficciones, que eran seres ahistóricos, sin un soporte que los atara en el tiempo. Cito, parecían como los animales, contemporáneos de sus actos, y se hubiese dicho que esos actos, en el momento mismo de su realización, agotaban su sentido. Para ellos, el presente preciso y abierto de un día recio y sin principio ni fin parecía ser la sustancia en la que, de cuerpo entero, se movían. Para ellos, a ese mundo que parecía tan sólido, había que actualizarlo a cada momento para que no se desvaneciese como un hilo de humo en el atardecer. Así pues, el mensaje que repite la novela no puede ser más claro. Sin historia, los hombres son apenas, comillas, un hormiguero fugaz salido de la nada, cierro comillas. El Entenado, si acaso quedan dudas, es una novela de ideas y son muchas las que hallan lugar en su forma reflexiva, autoconsciente, metaficcional. La idea de un ritmo cíclico del tiempo, del verdadero tamaño de los hombres, de la complejidad de aprender la realidad, de la plurisignificación del lenguaje y por ende de toda narración, de la manipulación oportunista de los hechos, del carácter doble y paradójico de la ficción, de la insuficiencia del saber humano que a la luz de una luna eclipsada, abro comillas, tal vez pueda comprender un día, de golpe, de un modo confuso, que tal vez no estábamos donde creíamos, ni éramos como pensábamos ser, y que esa luz inusual iba a mostrarnos, con su brillo desconocido, nuestra condición verdadera. Muchas gracias. Bueno, pasamos entonces a las intervenciones, recordándoles que a continuación sigue la conferencia de Ernesto Camacho de la Universidad Pedagógica, Identidad y Alteridad en las literaturas francófonas africanas y antillescas del siglo XX. Entonces, para dar lugar a las intervenciones, se hacen notar y Marvin les entrega el micrófono.
Sí, mira, más que mi pregunta, como mi comentario va sobre la relación o el problema de la representatividad de la memoria más que todo como en espacios problemáticos, por así decirlo. ¿Cómo sería la representación o cómo sería el problema de representar eventos traumáticos sociales dentro de un contexto como sería una obra literaria, por así decirlo? Me gustaría saber qué opinas de eso. Bueno, a ver si entendí. Bueno, y lo digo a partir de, pues, de los tres autores que presenté. Yo diría que en los tres hay una preocupación por el tiempo, por la memoria. De pronto en los tres primeros, en García Márquez, en Spinoza y en William Ospina, la preocupación esencial es una revisión de la historia latinoamericana, de la historia oficial, un discurso que desde la perspectiva de estos tres autores ha servido más para falsear que para revelar, digamos, verdades, para mostrar. Y es una idea que tiene, digamos, muchas implicaciones. En el caso de Saer, la cosa todavía va más allá, porque Saer no solamente en esta novela, que es la que yo trabajé, no solamente ofrece también un cuestionamiento de esa historia, si se quiere, oficial, sino que va más allá y considera que, digamos, extiende su cuestionamiento a la misma posibilidad de la historia, de la memoria, de la realidad, dada la naturaleza metaficcional, autorreflexiva de su obra, que puede ser considerada una novela histórica por algunos, pero él mismo descree de esa etiqueta, si se quiere. Hay una preocupación por las cuestiones esenciales, por el ser, por la historia. No cree, por ejemplo, que el lenguaje del hombre sea el instrumento apropiado para una supuesta objetividad histórica. También descree de la misma noción de verdad. Hay unas implicaciones bastante, digamos, interesantes en este autor argentino, ¿no? Que así como Spinoza escribieron de espaldas al boom, mientras el boom seguía o perseguía algunos lineamientos. Él estuvo más bien al margen de todo eso, construyendo una obra muy original, como el mismo caso de Germán Spinoza, sin ningún compromiso eventual de mercadotecnia. No sé si alcancé a responder en algo tu pregunta. Buenas tardes. Muchas gracias, profesor, por la presentación. Yo quería preguntarle por William Ospina y por la evolución de la noción de memoria o mestizaje cultural en la saga de Ursúa. Pues yo acabo de leer El País de la Canela y pues no he leído Ursúa, pero para mí, a partir del País de la Canela, Ospina me parece un Juan de Castellanos contemporáneo. Me parece muy conservador el tratamiento que hace en El País de la Canela, a pesar de la maestría en el manejo de la palabra, del lenguaje. Entonces quería preguntarle por esa evolución, si hay efectivamente un cambio en la idea de mestizaje y de memoria en esa saga, y o sea, en qué medida el tratamiento de la representación de un conquistador olvidado contribuye a ese cuestionamiento del relato oficial, porque efectivamente se trata de una épica contemporánea, ¿no? Y es la colonia, pues se sigue focalizando a través de los ojos del conquistador, a pesar, o sea, por muchas desgracias que sufra, siempre será una épica hasta El País de la Canela, una épica del conquistador. Entonces quería preguntarle si ese concepto de memoria cambia a lo largo de la saga,
o permanece así? Gracias. Bueno, lo primero que debo decir es que yo no he trabajado la saga, ¿no? Es decir, viene El País de la Canela y luego La Serpiente. Yo solamente me concentré porque me atrapó esta novela por su lenguaje. Sobre todo lo que me interesó fue la belleza extraordinaria del lenguaje, la preocupación por el cómo se dicen las cosas. Y bueno, por ahí mismo uno va encontrando todo ese trasfondo histórico. Sin embargo, yo sí pienso que William Ospina se inscribe en la misma preocupación de los escritores colombianos y latinoamericanos, y sobre todo, bueno, en el sentido de tratar de encontrar los orígenes y los gérmenes primigenios, si se quiere, de esta modernidad tan catastrófica que han llamado decapitada, rota o postergada. Es el momento preciso en donde surgió lo que somos en el presente. Por eso digo, hay una preocupación en realidad por la Colombia de hoy. Algunos escritores, y lo he dicho en repetidas ocasiones, se han ido, por supuesto, todos al pasado, ¿no? García Márquez lo busca ese origen claramente, en principio, en 100 años en soledad, bueno, digámoslo, fue la obra que trabajamos, 100 años en soledad, en las guerras civiles entre liberales y conservadores. Es decir, para García Márquez ahí está como la clave, ¿no?, de lo que somos, esas guerras entre supuestamente dos bandos antagónicos, pero que en últimas pues podrían entenderse como guerras religiosas. Y ni siquiera eso, simplemente estaban discutiendo cuál era el papel de la Iglesia en la configuración del Estado. Entonces, eso en el caso de García Márquez, ahí en las guerras civiles entre liberales y conservadores. Caso de algunos escritores se fueron a la colonia para mirar todo ese proceso, ¿verdad?, de la imposición del superestrato lingüístico y religioso y político de la España. Fueron a la colonia, ahí está Espinosa y la mayoría de escritores, ¿no? Ahí estaría de escritores que han privilegiado ese cronotopo. En el caso de William Ospina se va un poco antes, ¿no?, a la conquista, y para él el origen del problema está en la conquista y bueno, la figura olvidada de este conquistador brutal, ¿verdad?, que para él, digamos, en su opinión, es paradigmático de todo esto, de toda la violencia y de todos los guerreros que lo han sucedido. De manera que, bueno, Espinosa se va más allá, es decir, todos están como buscando el origen del problema y se va, no sé, incluso en el signo del pez, seguramente el profesor Juan Moreno mañana hablará de eso, ¿no? El signo del pez, por ejemplo, se va a los orígenes del cristianismo y utiliza a Pablo de Tarso para ver dónde estuvo el origen del problema y que nos llevó a ser lo que somos. Pero en últimas, yo pienso que Ospina también está en la misma línea de una preocupación de tratar de comprender el presente tan caótico, ¿verdad?, que en últimas es consecuencia de ese traumático proceso de secularización y de laicización que caracterizó a estas naciones después de la independencia.